produciendo 46 pares de nucleótidos alrededor del cámara central del ADN, y esta es la que se extiende y se une con los núcleos que están más adyacentes. Cuando este mismo se encarga de la estructura nucleosómica de la cromatina. También es la que se encarga de una transmisión electrónica, a la misma vez con su frecuencia describe cómo se da el seguimiento de las hebras que están enrolladas para producir las fibrillas. También habla sobre, más que todo, de la estructura del nucleosoma, de cómo están entrelazadas las histonas, y dice que la fibrilla está en forma espiral de la cromatina y es un poco más corto que la ADN. También hay, se genera generalmente en regiones que contienen de 15.000 a 100.000 bases que se fijan, están compuestas por proteínas que son no isonas. En la heterocromatina, las fibras que están compactadas y plegadas entre sí, entre la eurocromatina, son fibrillas de cromatina que están organizadas y están en forma menos compactada. También habla de que existe una división celular de la cromatina, la cual está condensada y organizada en cuerpos bien definidos, y es la que denominamos nuestros cromosomas, que esos son los que dividen o son los que hacen la división durante las fibras meióticas de la cromatina que se forman en las regiones que están unidas al armazón proteico. Es decir, que eso pasa un gran proceso. Y para poder llegar a formar lo que son los cromosomas, en cada grupo está formado por dos cromosomas o cromatín, no recuerdo cómo había leído, y dice que esas están unidas en un punto del cromosoma, que se produce en la fase de la síntesis del núcleo, durante el cual el ADN se replica y hace también la división meiótica en el área que está ubicada en la zona que recibe el telómero. Más adelante lo voy a explicar. Y también esas son las que ayudan a la división celular, y es lo, según estudios han hecho más adelante, son los que indican la longitud de la importancia de la vida útil de la célula, ya que esto puede permitir a que una célula pueda vivir en forma indefinida, o en muchos casos a veces depende del desarrollo que puedan ser inmortalizadas las células, ya que deben de tener un mecanismo activo, que es el que le ayuda a mantener las enzimas también presentes, y ya que hay enzimas que son malignas, y también hay nucleótidos repetidos en el telómero. También hay gametos maduros en el óvulo, también hay las células espermatozoides, y de las células humanas que contienen los cromosomas, que son 46 cromosomas y 23 pares de homólogos de cada cromosoma, en el cual son de forma indefinida, ya que algunas son mortalizadas en las células y deben activar un mecanismo lo cual ayuda a que estas puedan ser transformadas en malignas también, y están presentes en lo que se le llama la amenaza vía los nucleótidos. También, también se ha mostrado en estudios de que la vida útil de las células, a excepción de los gametos, son organizadas en 23 pares homólogos, que dice que tienen la misma forma y tienen 22 pares de cromosomas idénticos. Y cada cromosómico tiene la misma porción que podemos encontrar en el genoma, y también se denominan autosomáticos, y el tercer
mujer par, que son cromosomas sexuales que son designados, de lo que todos ya sabemos, X y Y. Las mujeres se encuentran como cromosomas X, y los hombres como cromosoma Y y cromosoma X. También la cantidad de los cromosomas que se encuentran en la mayoría de las células somáticas del cuerpo son llamadas diploides, y estas son las que ayudan a simplificar la cantidad de los cromosomas. Y también eso se da durante, por medio del ADN, y también durante lo de la división celular, que es la mitosis, la meiosis, y que todo esto se utiliza con la letra M, que es derivado del músculo, y es el contenido de ADN que nosotros utilizamos, encontramos en los cromosomas que son diploides, que poseen cantidades dobles de ADN. También habla de los cariotipos cromosómicos, que dice que van de acuerdo con su tamaño, y con su forma y con sus colores, que son fluorescentes. Cada uno recibe su color en específico, y tienen un proceso de preparación, y esos son cromosomas que van derivados de rupturas mecánicas de células que se encuentran en la división. Luego estas mismas se fijan y se colocan, como hablaba mi compañero Cristian, en placas microscópicas y se tiñen. Esto recibe el nombre de extendido, algo así, yo no recuerdo bien la palabra que leí en el libro, pero es un color que se tiene una forma rutinaria, que eso ayuda a la hidratación para que se pueda ver de manera extendida en el microscopio. Y también ahora recibe y se da por medio de un proceso de hidratación con fluorescencia llamada, no recuerdo el nombre, y también por medio de cámaras ordenadoras, y también tenemos un procesamiento de imágenes que clasifican los cromosómicos de acuerdo con su morfología, y también hay pruebas comercialmente que se encuentran disponibles para hacer pruebas técnicas y diagnosticar, por ejemplo, trastornos causados por anomalías cromosómicas. También hay algo que se llama el corpúsculo de Barr. Eso hablaba sobre que representa una región de la cromatina, la cual está facultativa. Y eso es lo que ayuda al sexo de un feto. Y dice que algunos cromosomas están reprimidos en el núcleo, en la interfase, y eso se existe en la forma donde están compactadas. Y también los cromosomas de una mujer es un ejemplo de poder utilizarse para poder identificar el sexo del feto. También habla que fue descubierto en el año de 1949. Esto aparece, fue descrito por Barr en las neuronas. Dice que fue un experimento de unas neuronas, unos gatos, y aparece el corpúsculo redondeado, y aparece tejido, y actualmente se conoce como corpúsculo de Barr, y en las mujeres se representa como una región condensada de uso de la heterocristalización facultada, y dice que no participa en el desarrollo embrionario, y que son cromosomas X elegidos de forma aleatoriamente, y son cuerpos femeninos, y también entra el cromosoma X, y se mantiene en estado vigente durante toda la vida del organismo, y a veces el corpúsculo de Barr dice que se encontró originalmente en cortes de tejido. Y bueno, hablando con relación, en lo último que pude leer del libro parecía unas pruebas psicológicas que dice que son componentes importantes para el diagnóstico y valoración de trastornos genéticos. Eso es que todo hace referencia a las anomalías de los cromosomas y las anomalías que ocurren aproximadamente en el 5% de los nacimientos que se detectan a partir del 50% de los casos de las pérdidas de embarazo, y también a veces se resuelven en el primer trimestre, o alrededor del 95% de los análisis cromosómicos también se puede encontrar por medio de
exámenes de sangre, tejidos, tales como la piel, también vellos biliares, también en la médula ósea. Y también un cuadro clínico que estaba en la última información que leí, que dibujé, hago más que todo enfoque directamente a un análisis de manera más objetiva y que está enfocada en lo cual lo puedo explicar como de forma más detallada lo que está relacionado con los pares cromotómicos y también explica los pares específicos que son derivados como anomalías congénitas y los pares específicamente habla de pares cromosómicos específicos que generan enfermedades o algunos tipos de síndromes. Y lo tengo aquí al otro lado. No sé si alcanzan a ver. Por aquí dibujé sobre algo de la transcripción de los genes de la cromatina. Aquí encontramos el ADN, por acá el complejo de las histonas, por acá el nucleosoma, no se me pone dibujando, pero por acá los enlaces de ADN, también los tipos de histonas. Dice que la transcripción de los genes están contenidos dentro de un complejo de ADN. Y son también de proteínas y son principalmente llamadas cromatina. Y su unidad estructural básica es el nucleosoma. Dice que los nucleosomas constan de un octámero de proteínas y zonas y cerca de 140 pares de bases de ADN. También habla sobre la diferencia de que el ADN y su estructura y cuál es su función. Principalmente las funciones del nucleosoma es que dice que es una estructura que constituye una unidad funcional de la cromatina, que es la que forma la organización del ADN en las células eucariotas. Y cuando hablamos del octámero, aparecen lo que son las proteínas isonas, pero está la isona H2A, la forman de esa, también de la isona H2B, H3 y H4. También dice que los genes son segmentos de ácido desoxirribonucleico que contienen en el código una proteína específica, cuya su función principal es que realiza uno o más tipos de células en el cuerpo. También las zonas que se combinan en el núcleo de la célula son largas hebras de ADN que contienen los genes para formar la cromatina, y este es el núcleo que constituye los cromosomas. Dice que también las histonas están organizadas de tal forma que el ADN crea una doble banda en la cual está un centro proteico del cual está compuesto por proteínas que interactúan cercamente con otras. Y acá traté de dibujar la correlación de las pruebas citogénicas que me aparecía aquí en el libro. Intenté hacer los dibujos, pero pues no dibujo muy bien, ¿verdad? Eso es lo que hace correlación a lo de las enfermedades, los pares cromosómicos afectados. De la fisonomía y todo eso, por ejemplo, aquí lo taché, el cuadro cromosómico 21 hace referencia al síndrome Down. Dice que es una enfermedad genética que es consecuencia de una anomalía cromosómica. Y una persona con síndrome de Down puede heredar una copia extra del cromosoma. Y también acá
trisomía 18, dice que es una anomalía cromosómica asociada con la presencia de un cromosoma adicional. Y también la trisomía 13 es causada por un cromosoma adicional y se caracteriza por tener malformaciones del cerebro, también disformismo facial, anomalías oculares y malformaciones viscerales, entre otras. También sobre el síndrome de Cushing, y aquí en la información que encontré en el libro habla sobre el síndrome de Alzheimer, si es el nombre correcto. Dice que es sobre un trastorno genético, el cual causa un retraso en el desarrollo y genera también problemas en el habla, discapacidad intelectual, muchas veces problemas y todo eso. Sí. Hola, Esther. Esther, solamente. Bueno, imagino que ha terminado. Muy buena, lástima el sonido, ha estado bastante mal, pero la última parte que nos ha compartido Esther, muy importante, esas alteraciones en los cromosomas, que eso cuando ustedes tengan que ver las clases de genética, cuando vean algunas clases de pediatría, van a tocar mucho estos temas. Entonces, con esto que ya nos comparte ahorita, ya tenemos una idea de a qué nivel se está dando el problema de los cromosomas, a nivel pues del núcleo. Eso de las trisomías es algo muy importante y son síndromes, porque está comprendido muchas patologías o muchas alteraciones que provienen pues de esa situación de la alteración de los cromosomas, como el síndrome de Down, bueno, son varias. La trisomía se me han olvidado los nombres ahorita, pero sí es muy, muy buena la información, así es que gracias, gracias Esther. ¿Quién sigue? Yo sigo, doctor. Dale, viejo. Yo les voy a hablar, buenos días, yo les voy a hablar del nucleolo, que como habían dicho los compañeros anteriores, que el nucleolo es una estructura presente en el interior del núcleo, que está rodeado por necoplasma. Así una descripción del núcleo, y puede también ser de forma esférica. En su estructura también tenemos una zona granular que le he representado con nuestros puntitos rojitos, alrededor de 15 nanómetros de ancho, los cuales representan sus unidades ribosómicas a completarse, donde se lleva a cabo la modulación final del pre-ARN. También tiene un componente fibrilar denso, que en él se concentra la expresión de los genes vinculados en el ARN, que dentro de este se encuentra también esta pelotita anaranjada de aquí, un centro fibrilar denso, que ayuda, centro fibrilar de fibrillas, perdón, de transcritos de ARN en forma de nucleoproteínas que miden 5 nanómetros de diámetro y actúan como almacén de componentes. Y decirles también que el nucleolo se origina a partir de un cromosoma organizado, y la función principal del nucleolo es la biosíntesis de ribosomas para formar ARN ribosómico, vital para la síntesis de proteínas. Ahora les voy a hablar de la envoltura nuclear. Esta consta de una doble membrana, una membrana externa y una membrana interna. Tiene ribosomas adheridos. Después de la mitosis se observa con claridad entre la membrana externa
y el retículo endoplasmático rugoso, que sabemos que es la continuación del retículo endoplasmático rugoso, pero lo voy a explicar después. La membrana interna posee proteínas que interactúan con la cromatina. Entre las dos membranas queda un espacio llamado sistema perinuclear que mide alrededor de 25-80 nanómetros y esta posee características similares a las del retículo endoplasmático rugoso, como es la estructura trilaminar, el espersor y las enzimas. Como les decía anteriormente, que la membrana interna posee material que la separa de la cromatina. A este material se le denomina lámina nuclear, que está representado de esta forma aquí. Esta tiene un espesor de 15-80 nanómetros. 15-80 nanómetros, está constituido por 3 polipéptidos, lámina A, lámina B y lámina C. La lámina A y C se combinan entre sí para formar dímeros y tretámeros. Los tretámeros de las láminas A y C se intercalan entre las láminas B. Esta organización configura un mayor cuadrangular de filamentos. Las proteínas asociadas a la lámina nuclear interactúan con la envoltura nuclear y con la cromatina. En la cisterna perinuclear, esta parte de aquí, tenemos presencia de poros nucleares que que es el punto de fusión de ambas membranas. Hay alrededor entre 3.000 a 4.000 poros por núcleo. Cada poro está constituido por 8 bloques que se pueden ver representados aquí. Cada bloque está formado por 100 proteínas diferentes y que estas se subdividen en tres subunidades, perdón, se organizan en 3 unidades, los que son las columnares, estas de aquí, las anulares y las que están aquí son las luminales. Y decirles que cada bloque saca 2 fibrillas, una hacia el citoplasma, que son estas representadas aquí, fibrillas, y otra hacia el microplasma. Y al final siempre hay una representación aquí de cuando sale hacia el nucleoplasma, perdón. Este forma aquí lo que es llamado una jaula nuclear. La envoltura, y por así decirlo, la envoltura nuclear desaparece en la mitosis y vuelve a aparecer en la telofase. En conclusión, la envoltura nuclear tiene una doble membrana y está ayudado y tiene poros nucleares que le ayudan al paso de las proteínas, por así decirlo. Solamente. Gracias. Hey, te felicito, te rebuscaste con las maquetas. Gracias. Ya te las chulearon aquí también mi hija. Gracias. No, muy buena la información y fíjense que realmente cuando uno apoya su exposición con un trabajo manual, así como el que tú has hecho, refuerza más el conocimiento. O sea, la idea de hacer material de apoyo es fácil hacer diapositivas, es fácil escribir cosas en un cartel, es fácil. Pero al hacer algo así, eso refuerza más la información, el cerebro pues tiene, cuando veamos tejido nervioso, no, en fisiología del sistema nervioso ustedes van a entender esto de lo que estoy tratando de explicar, ¿verdad? Que los procesos cognitivos te intervienen todos los sentidos, parece mentira, pero para poder grabar una información en el cerebro es necesario que se involucren todos los sentidos. Entonces, al hacer una maqueta se va lo manual, lo visual, lo auditivo. Entonces todo eso sirve para poder grabar información en el cerebro. Gracias, viejo. Gracias. Bueno. ¿Quién sigue? Sigo yo, doctor. Dale. Bien. Siguiendo con la temática, a mí me tocaría explicarles acerca de lo que viene siendo el nucleoplasma. El nucleoplasma es el medio interno del núcleo celular, de características semilíquida y viscosa. La estructura del nucleoplasma sirve de soporte para muchas sustancias que se encuentran involucradas con lo que viene siendo la expresión genética y con el metabolismo celular. Bien, el nucleoplasma también es conocido como carioplasma, cariolinfa, jugo nuclear, citosol nuclear, si no me equivoco, y matriz celular. Pero nosotros normalmente lo conocemos como el nucleoplasma. Bien, dentro del nucleoplasma encontramos elementos fundamentales para lo que viene siendo la célula.
¿Cuáles son esos elementos? Por un lado encontramos al ADN y por otro lado encontramos al ARN. El ADN, que sería la expresión genética, y el ARN, que sería el ácido ribonucleico. El ADN lo encontramos en forma de fibras, conocidas como cromatinas, mientras que el ARN de igual manera lo encontramos en forma de fibras, que estas son conocidas como nucleolos. Bien, de esta manera podemos decir que el nucleoplasma está conformado por una serie de elementos que posibilita lo que viene siendo la expresión genética en este caso. Cuando hablamos del aspecto del nucleoplasma nos referimos que posee una composición o una característica, mejor dicho, viscosa y semilíquida. También tiene aspecto homogéneo, pero tiene una zona en la cual no es viscosa y esa zona se le conoce como hialoplasma. ¿Qué es el hialoplasma? El hialoplasma es la sustancia o el componente principal del citoplasma, perdón. Y ahí es donde se encuentra lo que viene siendo el núcleo y los organulos. Bien, el nucleoplasma también en su interior posee componentes que son esenciales para lo que viene siendo el núcleo celular. ¿Y cuáles son esos componentes? Por un lado encontramos nucleótidos, por otro lado encontramos enzimas y por otro lado encontramos nucleolos. Nucleótidos, que son los que se encargan o los que son los que posibilitan, mejor dicho, los nucleótidos, perdón, son los que posibilitan lo que viene siendo la replicación del ADN. Enzimas que se encargan de dirigir las diferentes actividades propias del núcleo. Y nucleolos, que son los que se encargan de la transcripción del ARN ribosomal. A nivel estructural, el nucleoplasma podemos decir que forma parte del material vivo de la célula, pero también el nucleoplasma se encuentra envuelto por lo que viene siendo la membrana nuclear, es la que envuelve al nucleoplasma y lo separa de esa manera del citoplasma. También el nucleoplasma cumple una función estructural ya interna y es separar a la cromatina del nucleolo. En la composición, el nucleoplasma está compuesto por el 80% agua, lo conforman proteínas y enzimas que son las que guardan relación con el metabolismo de ácidos nucleicos y lo componen también otras sustancias como pueden ser cofactores, moléculas precursoras, moléculas pequeñas hidrosolubles y otras sustancias que se encuentran involucradas con lo que viene siendo la glucólisis. Bien, en las funciones les he hablado acerca de las características más relevantes del nucleoplasma, pero ¿cuál es su función? Primordialmente y principalmente, el nucleoplasma es el medio en el cual se realiza o se desarrollan determinadas reacciones químicas, las cuales son fundamentales para el funcionamiento metabólico del núcleo celular. También la viscosidad del nucleoplasma juega un papel importante en lo que viene siendo la actividad enzimática, la cual la facilita. La viscosidad del nucleoplasma facilita la actividad enzimática. Aparte de esto, también transporta lo que viene siendo sustancias que son necesarias para lo que viene siendo el buen funcionamiento o el correcto funcionamiento del núcleo. Esta ha sido mi exposición. Bien, viejo, gracias. ¿Por qué no se mezcla el nucleolo con la cromatina? Por lo mismo si no me equivoco, sería por lo de la complejidad viscosa del nucleoplasma. Ah, correcto. Bien. ¿Y qué pasaría si se mezcla? No, de fregar. No se puede mezclar. No. Componentes diferentes. Pero el nucleoplasma tiene esa función. Y lo que tú dijiste, ahí se realizan varias reacciones o varios procesos necesarios para el nucleolo, ¿verdad? El nucleoplasma realmente, su función es nutrir y darle refuerzo y, ¿cómo se llama? Separarlo de todo el resto de componentes que se encuentran ahí. Bien, viejo, gracias. Bueno. ¿Sigue? ¿Quién sigue? Yo, doctor. Dale, viejo. Buenos días. Vamos a hablar un poco sobre la división celular. ¿Qué es la división celular? Nosotros sabemos que la división celular, podemos ponerle que un ejemplo es un reloj biológico que hace que la célula nazca, crezca
y en los seres vivos es reproduzca, pero en ella es dividirse y eso se toma como reproducción celular. Para llevarse una buena reproducción celular se ocupan dos factores muy importantes, que es la interfase y la mitosis. La interfase se divide en tres. Sería G1 en fase S y en fase G2. La interfase es la fase donde la célula crece, donde la célula nace, crece y se prepara para dar una división celular. La mitosis ya es la parte donde la célula ya hace su funcionamiento de dividirse y tomarse pares iguales. Entonces, en la interfase encontramos la G1, que es una etapa que obtiene la célula, pero que dura un poco más de lo normal. Entonces, en esta fase G1 la célula crece, esta fase es la más larga y si nosotros ponemos un ejemplo, este ejemplo lo vamos a llevar como en todas las etapas. Si la reproducción celular durara 24 horas, esta fase fuese la más larga, duraría aproximadamente 11 horas. ¿Por qué? Como le decía, de que era la etapa donde la célula crece, donde la célula va un poco más madurando para pasarse a la etapa en la fase S. En la G1 hay una etapa todavía que también se puede reconocer como la fase G0. Esta fase es donde la célula decide si se va a dividir, si se va a producir, si se va a continuar con la fase S, con la fase G2, y cuando, digamos, si el organismo, digamos, si la célula decide no reproducirse y el organismo lo requiere, esta toma el puesto en la fase 2, en la fase S, que sería que la célula duplica su material genético, que es el ADN, para así poderlo heredar a sus progenitores. Y si nosotros ponemos que la fase S tiene una duración promedio de 8 horas, también hay otra fase que se llama la fase G2. Esta es la fase donde la célula ya se está preparando para comenzarse a dividir. Que comenzamos a ver que hay una formación de cromosomas, hay una síntesis de proteínas, ya se comienza a preparar la célula para llegar a la fase M, que sería la mitosis. Entonces, ya en esta fase, la célula, ya en esta fase dura aproximadamente de 4 horas. Recuerden, esto siempre es el lapso del ejemplo que teníamos desde la fase 1. Ya para terminar, mostraría un video de cómo la fase G1, la fase G2 y la fase G2, la fase S, dan su funcionamiento. Permítanme. ¿Pueden ver la pantalla? ¿Pueden ver la pantalla? Sí, sí se puede. Sí se ve, viejo, dale. Vale. Vemos en este video corto cómo la célula está preparándose para darse la división. Entonces, vamos a poner desde el inicio. Esta podemos asimilarla que es la etapa G1, ya está pasando a la etapa G2, donde los centriolos, no sé si lo pueden observar un poco, que los centriolos como que ya están como dando su movimiento para ponerse céntrico, ¿verdad? Para pasarse a la otra. Entonces, ya vamos a ver. En esta, que sería ya la etapa S, podemos decir que ya cuando la célula comienza a preparar lipoproteínas, ya sacar los cromosomas o el ADN, y en esta que está acá, en esta que sería la G2, cuando la célula ya está preparada para hacer una división. Esta ya entró la mitosis, en esta etapa. Aquí se pudo observar los centriolos, se pudieron observar
los microtúbulos y la división de cromosomas para pares iguales. No sé si lo pudieron observar bien. Aquí. Y ahí tenemos una división celular correctamente. Bueno, gracias. Bien, Gaude. Mira una pregunta, Gaude. ¿Sí? ¿En qué momento de la mitosis se da esta fase G1? Más o menos. ¿En qué momento de la mitosis? Ajá. Pero se refiere al video, ¿verdad? Sí, o sea, lo que tú has hablado, tú hablaste de las dos fases, la G1, G2. La G1, pues como tú decías, es la más, es la que lleva el mayor porcentaje de tiempo, ¿verdad? Pero Exacto. ¿en qué momento más o menos se da de la mitosis? No sé si pueden ver el mouse, ¿verdad? O sí, el puntero. ¿Sí? Entonces, si ustedes ven acá, hay dos células, esta y esta. Si ven acá, hay algo que lo unió. Entonces quiere decir que esta fue una división celular. Entonces, la G1, la etapa G1 comienza aproximadamente desde aquí. Porque ya está como creciendo las células, está aumentando su tamaño, ya para prepararse para la etapa S. Podemos ponerlo. Si yo te preguntara, si yo te dijera, divide la mitosis en 3 partes. Inicial, media y final. ¿En qué momento se da la G1? En la inicial. ¿En la inicial? ¿Seguro? ¿La G1? ¿Seguro? Sí, seguro. Sí. Lo buscas, ¿oíste? Lo buscas. Es al final. Vale, vamos a buscar. Sí, es al Sí, está final. bien. Es al final. Y tú hablaste de algo que, digamos, cuando se valora si se va a replicar o no, tiene un punto de control. ¿Cómo se le llama ese punto de control? Bueno, acá en el libro parecía que salía G0. Tiene un como... nombre. Tiene un nombre genético, Sí, pero... de los genetistas. Es un nombre de genético. No es Exacto, información. pero... Ajá. Se me ha olvidado, doctor, sinceramente. No hay problema, viejo. O sea, no, esta información de estos temas, primero que nos tenemos que basar en modelos como este video que tú has puesto, está muy bien. Modelos así, modelos de dibujos. Difícilmente nosotros vamos a poder, o sea, solo el que se dedique a ser genetista, porque puede ser que alguno de ustedes se dedique a ser genetistas. Aquí son bien pocos, o sea, habrá 1 o 2 médicos genetistas aquí en el país. Van a poder ver toda la gama de información que existe sobre esto de la mitosis, la meiosis, la división celular, las fases, todo eso, ¿verdad? Entonces, yo no espero que tú, chica, lo tengas así al dedillo, ¿verdad? O sea, es bastante la información. Pero como lo mencionaste, dije yo, pues tuvo que haber leído sobre eso. Se llama punto de restricción, punto de control de restricción. Así se llama realmente. Sí, Es un término genético. Ahí es donde la célula pues decide si se va a replicar o no, porque es donde obtiene el mayor potencial de replicación. Entonces, no, solamente, viejo, está bien, está bien. ¿Falta Gracias. alguien más? ¿Quién falta? Yo falto. Dele, chica, dele. Vale. Les voy a hablar sobre lo que es la mitosis y la meiosis. Se dice que la mitosis es el proceso de reproducción por el cual una célula se divide y da origen a 2 células hijas, con el mismo número de cromosomas y la misma información genética que la célula progenitora. Es decir, que cada célula hija recibe un juego completo de 46 cromosomas y antes de que cada célula inicie la mitosis, el ADN se divide o se duplica. Durante este proceso de replicación, los cromosomas se ven como en extremos largos y se extienden de forma difusa por el núcleo y no pueden ser visualizados por el microscopio de luz. Se dice que al inicio de la mitosis, los cromosomas se van condensando, contrayendo y acortando. Este proceso marca el inicio de la que es profase. Aquí les voy a mostrar lo que es, como se dice que la mitosis consta de 6 fases. La primera es la profase. ¿Qué podemos ver en la profase? En la profase, cada cromosoma está constituido por 2 subunidades paralelas, las cromátidas
hermanas que se encuentran unidos por una región estrecha, se les denomina centrómero. Este es el centrómero y cada cromosoma está unido por el centrómero. Y también se pueden observar como hilos delgados los cromosomas. Los cromosomas se siguen condensando, acortando y a la vez se van engrosando, ya llegando a la prometafase. En la prometafase, solo en la prometafase se pueden identificar con mayor claridad las cromatidas. Esas son las cromatidas y se pueden ver con mayor claridad. Estos son los centriolos. Aquí, pasando a la metafase, los cromosomas se alinean en el plano ecuatorial y su estructura doble, que es esta, puede verse con mayor claridad. Cada cromosoma está unido a microtúbulos que se extienden desde el centriolo para formar lo que es el uso mitótico. Pasando a la anafase, aquí, en la anafase pronto el centrómero de cada cromosoma se va a dividir. Aquí está, dividido cada centrómero. Y esto marca el inicio de lo que es la anafase. Y le sigue la migración a las cromatidas hermanas hacia los polos opuestos. Como pueden ver, están en polos opuestos, hacia los polos opuestos del uso. Ya en la telofase, que es aquí, por último, los cromosomas se desenrollan y se elongan. Y se vuelve a formar la cubierta nuclear y el citoplasma se va a dividir. ¿Para qué? Para dar origen a las células hijas. Así que cada célula hija recibe la mitad del material cromosómico duplicado, de modo que se conserva el mismo número de cromosomas cada célula hija. Quiere decir que cada célula hija recibe 23 y 23 cromosomas. No es que uno va a recibir 25 y la otra 23. Tiene que ser igual, 23 y 23 para formar 46. Ahorita vamos con la mitosis, con la meiosis. La meiosis es la división celular que ocurre en las células germinales para dar origen a gametos masculinos, femeninos, espermatozoides y ovocitos primarios. Se dice que la meiosis requiere de 2 divisiones meióticas y eso es muy importante. La meiosis 1 y la meiosis 2. ¿Para qué? Para reducir el número de cromosomas 23 al igual que en la mitosis, las células germinales masculinas y femeninas copian su ADN al inicio de la primera división meiótica, de tal modo que cada uno de los 46 cromosomas se duplican. ¿Para qué? Para formar cromatidas hermanas. En contraste con la mitosis, los cromosomas se alinean en pares y a ese proceso se le denomina sinapsis. Como pueden ver aquí, aquí está el inicio del pareado que comienza la meiosis. Después aquí, no sé si pueden ver, aquí se da el pareado de los cromosomas. De aquí se da la formación del quiasma, pero algo muy importante son los entrecruzamientos, que son eventos críticos en la primera división meiótica. ¿Qué consiste en el intercambio de cromatidas entre el par de cromosomas homólogos pareados? Aquí se ve el intercambio de cromatidas en el par de homólogos pareados. Segmentos de cromatidas se rompen y intercambian al tiempo que los cromosomas homólogos se separan. Mientras ocurre la separación y el intercambio se unen de manera temporal y constituyen una estructura similar a una X. Como pueden observar, esta es como una estructura similar a una X, se llama el quiasma, es la formación del quiasma. Después se da la separación de las cromatidas con estructura doble. Como pueden ver, están separadas, pero con una estructura doble, para ya a la anafase de la primera división meiótica. Después, las células contienen 23 cromosomas con estructura doble, pero esa se divide desde el centrómero para dar origen a células hijas. Y aquí cada uno recibe la mitad del material genético de 23 solamente. Gracias, chica. Una pregunta. ¿Cuántas fases son de la mitosis?
Iris. Pero- ¿Cuántas son, chicas? La profase, la prometafase, la metafase, la anafase, la telofase y las células hijas. Ah, chivo, por eso usted me dijo que eran 6. Ajá. Ah, bien. ¿De dónde sacó esa información? No, le pregunto porque Sí. hay literatura que solo habla de 4. Ajá, es que sí, Ajá. en distintos libros aparece diferente, Sí, correcto. porque en el de biología están diferente y en el de embriología, de ahí lo saqué, del de Vale. embriología, ¿De cuál libro? del Lachman. Ah, de Lachman, está Ajá, bien. ahí está. No, está bien, está muy Ajá. bien. Realmente las reconocidas por la histología solo son 4. Vea, la prometafase es una etapa tardía de la profase. ¿Cómo se llama? La prometafase se llama, ¿verdad? Metafase. Ajá, pues es una etapa tardía y entonces se considera como otra etapa. Y las células hijas ya es como supuestamente una conclusión de la telofase, pero está bien, no hay ningún problema, solo era por aclarar. Sí, es que eso estaba viendo porque en diferentes literaturas aparece las fases diferentes. Sí, aquí en el de embriología aparecen 6, ajá, en otros exacto. aparecen 4. Por eso le preguntaba, porque hasta había una mnemotécnica para aprender de la que se llamaba, decíamos nosotros, cuando yo lo estudié, ¿verdad? Para aprendernos las decíamos, prometo, Ana, telefonearte. Era una mnemotécnica para aprenderse las fases de la mitosis. Entonces, ya cuando usted dijo 6, dije yo, no, hay que reforzarlo. Pero está bien, me parece muy bien. ¿Con ustedes, con usted concluimos? Sí, falta uno. Vaya, démosle. Buenos días. Buenos días. Espero que se me escuche bien. Para finalizar el contenido con respecto a lo que es el núcleo celular, yo les hablaré un poco, espero ser un poco reducido sobre la muerte celular. En fechas anteriores lo que se mencionaban solo eran 2 tipos de muerte celular, que era la necrosis, que es muerte patológica, así se le menciona, y la apoptosis, que se le relacionaba con una muerte celular programada. Pero estudios posteriores mencionan otros tipos de muerte celular programada. Espero se los mencione más adelante. Bueno, para explicar, sabemos que una célula nace, crece, se reproduce, se divide y envejece, y esto la lleva a la muerte celular. A este proceso se le conoce como el ciclo celular. Y lo que ocurre aquí es pues, que cuando la célula envejece, su ADN se va dañando. Entonces, el ADN lo que hace es reconstruir ese ADN o conducir a la muerte a la célula. Para que esta muerte ocurra, el ADN ordena un conjunto de reacciones químicas que se dan dentro de la célula, lo que la conduce a la muerte. En el caso de lo que es la necrosis, como es una muerte patológica, los casos son varios, porque, por ejemplo, una quemadura puede dañar el tejido y matar, por decirlo así, el tejido. Y, por ejemplo, la quimioterapia, que la radiación no solo daña a las células cancerígenas, sino también a las células buenas. También el caso común del infarto de miocardio, ya sea agudo o crónico, lo que ocurre aquí es que las células coronarias se obstruyen y entonces parte del tejido del núcleo miocardio no recibe oxígeno, entre otros nutrientes de la sangre, y ese tejido muere, lo que causa ese dolor típico del infarto de miocardio. También en el ciclo pasado mencionamos con respecto a la muerte celular lo de los eritrocitos, que tienen un periodo de vida de 120 días y que este proceso se llama hemocaterexis o erictosis, y lo lleva a cabo principalmente el vaso, también lo puede llevar a cabo el hígado y en menor proporción la médula ósea.
Bueno, un dato extra de los eritrocitos o hematíes, como les deseen llamar, es que esto, en su madurez, no son células sin núcleo, pero embriológicamente ellos nacen con un núcleo, por eso son células eucariotas siempre. Lo que pasa es que en su madurez ellos pierden ese núcleo porque la función de ellos es transportar oxígeno y dióxido de carbono alrededor del organismo. Y por eso ellos en su madurez pierden este núcleo para poder realizar su función de una manera más vital. Ahora, con respecto a muerte celular, ya les mencioné sobre la necrosis, que por ejemplo también nuestro sistema inmunitario puede atacar células buenas y estas células en sí no están preparadas para morir, entonces es una muerte patológica que ocurre. En sí hay varios casos de necrosis, pero con esto espero lo comprendan. Ahora, mencionando el tema de la apoptosis, aquí ya todo cambia, porque aquí, como les mencionaba, el ADN, hay genes específicos en los cromosomas que se conducir a la muerte de la célula. Por ejemplo, en la apoptosis lo que pasa es que el ADN ordena que se conduzcan reacciones dentro de la célula, y aquí hay unas enzimas que participan, siempre en una muerte celular programada participan enzimas. A estas enzimas se le llama comúnmente como cascada de caspasas, que van de la caspasa 2 a la caspasa 9. Entonces lo que ocurre con esta enzima es que generan reacciones formando unos cuerpos apópticos dentro de la célula. Entonces la célula se va desprendiendo de su material, de su estructura, y estos cuerpos apópticos generalmente sufren necrosis, o a veces los fagocitos lo destruyen, que son células inmunitarias encargadas de eso. Eso con respecto a la apoptosis, que vemos aquí que participan enzimas. También hay un tipo de muerte celular que tiene gran importancia médica, que es la autofagia, que auto es uno mismo, y fagia que es comer. Entonces, es un término griego, significa comerse uno mismo. Y básicamente es lo que hace la célula. Se come sus propios organelos, no son todos los organelos, sino que la célula tiene organelos innecesarios, por decirlo así, algunos defectuosos, tiene algunos desechos. Entonces lo que la célula hace es generar una vacuola o vesícula y envuelve estos organelos. Luego estos organelos se unen con lo que son los lisosomas, que es como el estómago de las células eucariotas, por supuesto, y se fusionan. Lo que pasa aquí cuando hace esa fusión, la célula puede generar más aminoácidos. ¿Para qué? Para seguir realizando su función vital, o para generar más energía, para seguir reproduciéndose. Entonces genera más aminoácidos que a las células le sirven para seguir realizando su función vital. Pero a veces estos lisosomas fusionados con la vesícula son, digamos, desechados hacia afuera de la membrana, que otras células la utilizan como energía. Y este estudio es un poco reciente. Por el 2016 se menciona el premio Nobel a un, creo que era biólogo japonés, Origoshi Hoshino o algo así. Entonces recibió su premio Nobel por describir cómo se daba este proceso de autofagia. Entonces, y nos dice que este proceso es gran importante y está relacionado con lo que son algunos cánceres, algunos tipos de cáncer, la diabetes tipo 1, la enfermedad de Alzheimer. Entonces, y que su función principal, o cuando es más eficaz, es en tiempos de ayuno. Les explico esto. Cuando comemos y todo eso, las células, los nutrientes los adquieren claro, de los alimentos, pero al hacer, por decirlo así, un periodo corto de ayuno, las células necesitan estar realizando funciones. Entonces lo que hacen es hacer este proceso de autofagia de sus propios nutrientes, de sus propios organelos, de sus propios desechos, por decirlo así, adquieren energía. Y lo que hace que las células se deshagan de ese material innecesario es como un ejemplo de desintoxicación del organismo, una limpieza.
y por eso se dice que está relacionada con el cáncer y con el Alzheimer y con la diabetes tipo 1. Bueno, esto no quiere decir que a estar ayunando todos los días, etcétera, no nos va a dar esas enfermedades, sino lo que nos dice es que el riesgo es menos probable que nos dé esas enfermedades. Y mencionándoles otros tipos de muertes celulares programadas, se les dice así porque son diferentes a la apoptosis, básicamente pues porque las enzimas que participan en la apoptosis son diferentes. Por mencionarles que está la catástrofe mitótica que ocurre durante la mitosis. Hay un problema en los genes G1, S y G2, y la célula, si continúa dividiéndose, pues al dividirse su cromosoma, se conduce a una apoptosis y la célula muere, no llega a dividirse completamente. También está la paraptosis, la piroptosis, que aquí en la piroptosis la enzima específica que participa es la caspasa 1, y que activa otras enzimas que son la citosina, IL-1 y IL-18. Esto lo que hacen es inflamar, una reacción de inflamación dentro de la célula, y ocasiona que la célula se desprenda en sí de sus partes. Y también está una que es la entosis, que esta es que una célula se fusiona con otra y, por decirlo así, la come, pero no es un proceso de canibalismo, sino que adquiere nutrientes de esa misma célula. Y bueno, creo que esto sería todo con respecto a la muerte celular. Espero hayan entendido básicamente cómo se da el proceso, que la necrosis es una muerte patológica y la muerte celular programada, pues enzimas, el ADN, el núcleo participan en esto para que la célula muera de forma natural. Esto sería toda nuestra participación. Pasen feliz día. Gracias, Ever. Hey, me apantallaste. ¿De dónde has preparado ese trabajo? Eso que explicaste. Básicamente se mencionan en la histología de Ross, pero Ajá. esto de la autofagia y todo eso, yo Sí. Viendo algunos programas he ido reforzando lo que es con respecto a esto. No, correcto. Ajá, dale, sí. También revisé la histología de Gardner, pero menciona lo mismo, casi que en muerte celular programada solo mencionan las enzimas que participan, no mencionan cómo se da el proceso. Uh-huh. Es reducida la información, lo que es histología. Es que la información que se maneja, más que todo, solo es necrosis, que es secundario a alguna lesión, y apoptosis, que es un sistema de autorregulación de la célula para mantenerse renovando, ¿verdad? Correcto. Por ejemplo, en las células sanguíneas, ¿cada cuánto se da la apoptosis de los glóbulos rojos? Cada 120 días. 120 días, correcto, ¿verdad? Y recibe el nombre, pues, que lo que tú dijiste, la hemocateresis, ¿verdad? Es una forma de... Pero eso ocurre en todas las células. Pero hay una forma de apoptosis. Yo creí que me ibas a decir eso cuando empezaste a hablar de la autofagia. Un tipo de apoptosis que más que todo es inducido porque la célula no tiene interacción con las demás. Como quien dice, salió defectuosa, salió lenta. ¿Cómo se llama esa? No recuerdo muy bien, pero Ajá. creo recordar que sí lo leí, que es como una célula aislada. Ajá, una célula aislada, correcto, sí. Ajá. Pero solo sé que como esta célula no realiza ninguna función, entonces el cuerpo dice no la necesita. Exactamente. Y la muerte celular ocurre. Es un tipo de apoptosis, se llama anoiquis. Ah, correcto. Anoiquis con K, entonces eso es bueno. Es bueno saberlo. Y de lo que se libera después de bueno, lo que se libera son proteínas, ¿verdad? ¿Cuáles son las proteínas que se liberan después de una apoptosis? O después de una regulación. Es que en la apoptosis las proteínas que participan son las caspasas. Correcto. Pero no solo esas son las principales, por decirlo así. Ajá. Pero hay una que tiene un nombre muy particular que se llama SMAC Diablo. Correcto. Eso es lo que quería que me mencionara. Sí, has leído, tipo, te llega. Te has preparado bien. Y con el bailadito que me das la clase, pues todavía lo tenés más activo a uno. ¿Y eso es por nervios? No, es que como estaba parado escuchando todas las clases, por eso necesito moverme. Ya te dolían los pies. Ajá.
hemos estado ayunando para eso de la autofagia, todo. Ah, ya vaya. No, muy bien, muy bien preparado el material. Está chivo, has leído. Y eso, pues, eso da satisfacción de que le has puesto interés. Bien, joven. Bueno, prácticamente con esto terminamos. Nos vamos a ver el día. ¿Me escuchan? Correcto, sí. Va. Sí, doctor. Ah, vaya, chivo. Nos vamos a ver entonces el lunes para los temas que corresponden para ese día. Yo les mando el link. Estos los voy a subir a YouTube y luego voy a mandar el enlace para los que lo quieran revisar. A la par, pues voy a también a publicar el reporte que hagan y me los mandan, por favor, para ir llevando un control de esta actividad, porque las autoridades ya me demostraron que están pendientes del trabajo y están muy pendientes del trabajo que estoy realizando con ustedes. Para mí, pues, es satisfacción recibir esta felicitación por lo que estamos haciendo. Así es que es señal de que no vamos mal, pues vamos bien. Agradezco los comentarios y las preguntas y todo lo que ponen en los chats, en el foro. Me han sorprendido y han sorprendido también a las autoridades porque al parecer es el foro más activo que hay ahorita. Solo les voy a pedir algo. Evítense utilizar el copia y pegue, porque eso lo puedo hacer yo, o sea, no necesito. Yo lo que quiero es, si es una pregunta, pues bien, una pregunta bien establecida, bien ordenada, bien formulada. Y cuando me ponen algo de tarea, yo quiero que me escriban ustedes, qué es lo que ustedes entienden, qué es lo que ustedes, después de haber leído el párrafo, que ustedes me den un planteamiento o una respuesta, pues, ¿verdad? A lo que yo pregunto. Porque que me pongan copia y pegue, yo leo todo, no solo me quedo así nomás, me gusta leer todo, pero es repetitivo estar leyendo algo. Yo lo que quiero es sus apreciaciones. Por ejemplo, hubo alguien, ¿cómo se llama? Lauren me pone una reflexión después de haber leído algo como respuesta. Entonces, esas son cosas que yo quiero. No quiero páginas enteras ahí que me estén explicando algo. O alguien me ponía ahí hasta algunos estudios en ratones. Híjole, me quedé yo así medio raro, ¿verdad? Porque no es veterinaria lo que estamos viendo. Entonces, hagan su reflexión y me la comparten. Eso es lo que yo requiero en el foro. Y lo otro es, no es unidireccional el foro, no es solo de ustedes conmigo, sino entre ustedes. William parece que fue alguien que le respondía a otra pregunta de un compañero de ustedes. Y eso así es lo que me gustaría, interacción entre ustedes y yo me involucro también. El foro ese es el objetivo, que nos involucremos todos, pero que hay interacción entre ustedes y conmigo, ¿verdad? No solo entre ustedes y yo. No sé si me explico. ¿Me entienden lo que les quiero decir? Sí, doctor, lo comprendemos bien. Va, chivo. Entonces, pero vamos bien. De veras me satisface mucho ver cómo están interesados en las materias. Créanme que eso pues a uno le da bastante alegría, satisfacción y orgullo ver que están interesados en algo y que yo sí les digo, les va a servir y les va a servir de mucho. No anatomía por encima de las demás, no, ni porque yo la doy, sino porque ustedes se van a dar cuenta que a la hora de formular diagnósticos, ustedes tienen que involucrar todo el conocimiento y el esqueleto de un diagnóstico siempre tiene que ser el conocimiento anatómico, porque así es como uno puede involucrar luego farmacología, puede involucrar fisiología, puede involucrar ¿cómo se llama esto? Parasitología, en fin, pues todo el conocimiento. Entonces, si llevan bien los refuerzos anatómicos, pues, van a ir bien, van a ser buenos médicos. Magnífico, jóvenes, quedamos hasta aquí entonces, cuídense mucho, cualquier duda sigo ahí en el foro, háganlas ahí a través, o si no, preguntas directas a través de la página del ¿cómo se llama? De
del correo que hay ahí, háganmelas directamente, o los que tienen mi número, pues conmigo, o si no, pues a través de los representantes. Estoy a la orden. Así que quedamos así. Ah, una cosa, yo los foros más que todo los respondo en la noche, entre 11 y 2 de la madrugada. A esa hora he dedicado para poder responder los foros. Así es que no estoy al 100% todo el tiempo viendo eso. Cualquier duda, seguimos en contacto. Cuídense mucho y hablamos el lunes, nos vemos. ¿Ok? Sí, doctor, muchas gracias. Hey, cuídense, cuídense. Bueno, igual. Feliz Bueno, día. igualmente.